Un saludo familia, mi nombre es Brian y les doy la bienvenida a este su canal, Una fe, un propósito. Muy bien, les invito para que tomen su Biblia y me acompañen. Busquen el libro de Proverbios, capítulo 1. Pero antes de empezar a hablar del libro de Proverbios, o bueno, de profundizar en el primer capítulo, quiero mencionarles algo que es muy importante y es el contexto. ¿Por qué es importante leer el libro de Proverbios? ¿Por qué es importante estudiarlo? En este caso vamos a hacer una reflexión, pero para ello debemos reconocer que el libro de Proverbios tiene un objetivo y es que podamos tener nuestra fe en una vida cotidiana, tanto individual como en sociedad, pero sobre todo con un principio y es el temor a Dios. Muy bien, vamos a hablar un poco del autor. Generalmente se le asigna la autoría a Salomón, el hijo de David. Y efectivamente es así. Sin embargo, se han encontrado dentro de la misma escritura del libro de Proverbios algunos textos que mencionan un autor diferente, pero quedémonos con el hecho de que el autor de Proverbios es Salomón. Ahora, debemos hablar de su género literario. El género literario del libro de Proverbios es poesía y sabiduría. ¿Esto para qué nos sirve? El conocer el género literario es muy importante porque de esa forma vamos a saber de qué manera está hablando el autor. No es lo mismo leer un libro de historia a leer un libro, por ejemplo, un manual de una lavadora, porque allí nos va a decir cuál es el correcto uso. En el libro de historia lo que nos está diciendo es qué sucedió en ese momento. Lo mismo sucede con la Biblia. Hay diferentes géneros literarios que nos van a permitir entender e interpretar de mejor manera la Biblia. En este caso, al ser un libro poético, vamos a saber que el texto tiene unas características, puede hacer uso de palabras, historias o comparaciones, ¿cierto? Pero la finalidad de todo el libro de Proverbios es que podamos hacer uso de las instrucciones de comportamiento que nos enseña el libro de Proverbios. Ahora quiero hablarles de algo que para mí es muy importante y es, pienso yo, y esto es mi forma de pensar, mi postura, y es que el mayor principio que nos enseña el libro de Proverbios es el temor a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? El libro de Proverbios nos va a hablar mucho de comparaciones, como les mencioné hace un momento. Comparaciones entre el justo y el injusto, entre el necio y el sabio. Em, Y es a partir de esto que nosotros vamos a considerar al hombre justo como un hombre o una persona que teme al Señor, que tiene temor de Dios. Cuando hablo de temor de Dios no me refiero a un terror o a un pánico, me refiero a una confianza y una obediencia de la persona hacia Dios. Es decir, este libro de Proverbios, si bien es cierto, tiene unos principios de sabiduría, va a tener totalmente cumplimiento y lógica para el verdadero creyente, para una persona que vive con temor a Dios. Porque si no, va a perder mucho sentido las instrucciones que Dios nos dejó en el libro de Proverbios. Pero como les mencionaba, siempre debe estar el temor a Dios. Hay muchos otros principios, muchas otras enseñanzas. Por ejemplo, como que la educación parte de casa. Cuando lo veremos en las reflexiones que haremos más adelante respecto a la sabiduría que debe tener o el respeto que deben tener los hijos de la sabiduría de sus padres, tanto hombre como mujer, tanto hacia la madre como hacia el padre. Eh, Muchos de los principios también están enfocados en la justicia, pero no la justicia social moderna, ¿sí? De movimientos que incluso se levantan contra la palabra del Señor. No, es una justicia donde se busca proteger al desfavorecido, al vulnerable. Otro principio de este libro de Proverbios es lo que nos enseña con relación a la sabiduría que podemos aprender. Y el hombre sabio y el hombre temeroso de Dios debe aprender de toda circunstancia, sea positiva o sea negativa, o por lo menos que a nosotros nos parezca negativa. De toda circunstancia, el hombre sabio, el hombre temeroso de Dios debe aprender. Bueno, les invito para que reflexionemos acerca de Proverbios capítulo 1, verso 1 al 7. Muy bien,
A partir de este momento, ustedes podrán ver en el capítulo 1 que la misma Biblia nos habla de cuáles son los motivos eh, por los cuales se escribieron los proverbios. El versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar saciedad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien, podemos ver que el mismo libro de Proverbios nos enseña su propósito y está enfocado claramente a que nosotros podamos crecer en sabiduría. Pero recuerden, no es cualquier tipo de sabiduría, porque la sabiduría verdadera parte del temor de Jehová, que lo veremos más adelante, pero proviene de Dios. Entonces, es la razón por la cual nosotros tomamos el libro de Proverbios y lo leemos como parte o de la instrucción de parte de Dios hacia nosotros. Dice claramente que es para sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Pero quiero ahora hablar acerca del verso 4, que dice para dar saciedad a los simples. Esta expresión puede sonar un poco eh, hostil, agresiva para nuestra modernidad, nuestro contexto. Yo decirle a una persona simple es un poco denigrante, ¿cierto? O ofensivo es la palabra. ¿Por qué? Porque hoy en día ninguno de nosotros puede ser una persona simple. Ninguno de nosotros puede ser una persona catalogada de esa manera. Sin embargo, aquí vemos dos cosas, una actitud y unas características. Cuando el autor del libro de Proverbios menciona la palabra simple, o se refiere a personas simples, lo que está mencionando es que son personas que no tienen tanta experiencia, que no tienen tanto conocimiento. Utilicemos la palabra, que no son tan sabios, porque no tienen un recorrido que pueda respaldar o que pueda garantizar esa sabiduría de parte de las personas. Entonces, a eso se refiere cuando menciona a personas simples. De igual manera, yo visualizo algo y es el aspecto de la impulsividad. Por ejemplo, quiero poner ese ejemplo. Una persona sabia no necesariamente es un anciano. De hecho, una persona sabia puede ser un joven, que ya sabemos que tiene que cumplir con unas características para ser considerado sabio. Eh, pero no se trata de un aspecto de edad. Ni el joven es necio necesariamente, ni el adulto es sabio necesariamente. Se trata mucho de actitudes. Por ejemplo, la impulsividad es una actitud claramente de una persona necia, de una persona poco sabia. ¿Por qué? Porque toma decisiones y acciones tal vez sin meditar, sin pensar cuáles sean la repercusión de eso que puede estar pensando o diciendo. Muy bien, vamos a ir al verso 5, que dice, oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá destreza. En este caso, vemos que se habla de destreza, y con esto de destreza, pues efectivamente se menciona a una capacidad, pero no es una capacidad de algo en lo que yo hago como tal. Sé que suena un poco raro, pero es en cómo yo dirijo mi vida de manera correcta. Sé que hoy en día la palabra correcta, la palabra bien o la palabra mal son muy relativas para la sociedad moderna, pero estamos hablando de la palabra de Dios y sabemos que el bien lo determina el Señor, la moralidad la determina el Señor, la determina su palabra. Entonces cuando decimos que es una persona que es capaz, ¿sí?, de llevar su vida, es bajo los parámetros de obediencia a Dios. Muy bien, y aquí hay un punto importantísimo del que yo quiero hablar y es respecto al hecho de una vida exitosa. Hoy en día se habla mucho de éxito,
¿cierto? Y vemos en internet 5 tips para lograr el éxito, 5 tips para una vida feliz, ¿cierto? Pues veamos que el libro de Proverbios no son 5 tips, es la palabra de Dios que nos enseña cómo llevar nuestra vida, pero es para la persona que está dispuesta a obedecer, que está dispuesta a seguir la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante en el verso 7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y tenemos claro que ese temor es muy importante. Como les mencionaba, el temor a Jehová tiene que ver con obediencia y confianza. Es el respeto a saber que Dios debe gobernar mi vida y yo debo comportarme como Él desea que yo lo haga. Pero la misma palabra de Proverbios del verso 7 nos aclara que no todas las personas están en disposición de eso, ¿cierto? Porque nos dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y es precisamente lo que sucede. Por eso el libro de Proverbios, a pesar de que es un libro de sabiduría, no necesariamente va a ser bien recibido por todas las personas. Porque aquí estamos hablando de la sabiduría de Dios, para llevar una vida que a Dios le agrade, para que llevemos una vida que refleje verdaderamente nuestra fe. El libro de Proverbios nos va a enseñar una cantidad de situaciones cotidianas y seremos nosotros quienes deberemos obedecer la palabra del Señor. Primero, teniendo temor a Dios. Y si tú que estás viendo este video, tal vez eres una persona que dice, yo no temo a Dios, pero quiero seguir esos principios, te voy a decir que estarás haciendo un buen intento, pero no será nada más que eso, un buen intento, porque todo tendrá sentido cuando estés bajo la obediencia a Dios. Y si tú quieres en este momento ponerte a cuentas, ponerte en obediencia a Dios, yo quiero mencionarte algo muy importante, y es que tú eres un pecador, tal como yo lo soy, y todos somos pecadores, y no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero eso nos hace tener una cuenta pendiente delante de Dios por cada uno de nuestros pecados. No pienses en cosas pequeñas, tal vez dirás, no, una mentira es algo mínimo, pero eso también cuenta delante de Dios. Piénsalo de esta manera, es como una gota de veneno en un litro de agua. Por más de que parezca pequeño e insignificante ante el litro, seguirá siendo pecado. Es nuestra condición delante de Dios. Y Dios no dejará sin castigo al culpable. Y somos culpables porque somos pecadores. La única manera de no ser pecadores es ser perfectos. Y nadie es perfecto. Dios es justo y debe castigar nuestros pecados. Debe castigarnos a nosotros por nuestros pecados. Pero Dios también es amoroso y abrió camino para que tú y yo podamos presentarnos delante de Él y ser reconciliados con Él, y es a través de Jesucristo. Jesús es Dios y hombre. Él vino del cielo a la tierra, vivió una vida perfecta y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y resucitó de la muerte. Y desde el cielo nos está ofreciendo el regalo de la vida eterna. Este regalo se recibe solamente por medio de la fe. No una fe temporal, no una fe intelectual. De nada nos sirve saber que existió un hombre que se llamó Jesús en el primer siglo de la historia. Tampoco se trata de una fe temporal, ver a Dios como un bombero. De la fe que te estoy hablando, de la fe salvadora, es confiar únicamente en Jesucristo para vida eterna. Si tiene esto sentido para ti, quiero invitarte a que en este momento reconozcas tus pecados delante de Dios y le pidas perdón. Y renuncies a querer salvarte por tus buenas obras. Y recibas el regalo que Dios te está ofreciendo, el regalo de la vida eterna. Quiero que, si tiene sentido para ti esto, es decir, que aceptas que eres un pecador y que no puedes salvarte a ti mismo, que reconoces que necesitas el perdón de Dios, que crees que el sacrificio de Jesús es suficiente y que permites que el Espíritu Santo obre en tu vida y te ayude a cambiar las cosas que debas cambiar. Si esto tiene sentido para ti, te invito para que hagas esta corta oración conmigo.
No se trata de palabras mágicas. Se trata de que con todo tu corazón le digas lo siguiente a Dios. Dios, en este momento quiero pedirte perdón por mis pecados. Gracias por permitirme entender que soy un pecador y que necesito ser reconciliado contigo. Creo en el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz para el perdón de mis pecados y renuncio a intentar salvarme por mis buenas obras. Te ruego que tú me laves con tu preciosa sangre y limpies todo mi pecado. Yo te ruego que cambies en mí todo lo que tengas que cambiar y me ayudes a vivir una vida en la sabiduría que proviene de ti. Yo te doy gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús que me salva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero decirte que si hiciste esta oración con todo tu corazón, empiezas a partir de ahora un camino con Dios, donde Él te va a guiar, te va a instruir, te va a enseñar. Te invito para que te sigas conectando eh, a este canal. Aquí estaremos enseñando acerca de la palabra de Dios y tendremos mucho contenido para ti. Bueno, familia, en este momento solamente quiero hacer una oración más y es por ese texto que acabamos de leer. Si te parece, ora conmigo en este momento. Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias por dejar proverbios en tu palabra. Gracias por permitir que podamos hoy leerla. Queremos rogarte que tú nos ayudes para ser personas temerosas de ti, personas que tengamos una confianza, que decidamos y querramos obedecerte, Señor. Ayúdanos para escuchar el consejo sabio de tu palabra y que todo eso que aprendemos, Señor, tenga un efecto en nuestra vida cotidiana, que podamos reflejarte a ti, podamos reflejar quién tú eres, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida familia, si les gustó este video, les invito para que le den like, para que se suscriban y para que compartan con otras personas. Esto es Una Fe, un Propósito. Que Dios les bendiga.